Gracias por todo que nos has permitido ver tu gloria en esta semana que pasó, en estos días. Y lo seguiremos viendo, Señor, a través de tus hijos, los alumnos, porque ellos harán la obra que tú les has encomendado y por eso lo preparas. Señor, gracias. Permítenos tener este tiempo maravilloso y aprovecharlo a lo máximo. Oramos muy agradecidos en el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Nos queda 2 horas porque a las 9 tenemos la clausura, ¿ya? Roger, estate listo. Vamos a capítulo 24, ¿ya? ¿Todos listos? Capítulo 24. eh, Se ve borroso, Está pastor. hablando la defensa de Pablo ante Félix, ¿ya? Eh, del capítulo 24 para adelante, ya los preparativos y todo para el viaje para ir hacia Roma, hacia Roma, ¿no? Entonces, espero que aprovechemos. Bien, capítulo 24, entonces, el juicio de Pablo ante Félix. Aquí tenemos el bosquejo en 3 partes, cuatro, ¿no? Las acusaciones en contra del Pablo, del 1 al 9, la defensa del apóstol Pablo, del 10 al 21, y la decisión de Félix en el caso. Y al último, Félix con Drusila, su mujer. Lo encontramos ahí. Eh, Vamos a mirar quién era Antonio Félix. Antonio Félix comenzó su vida como esclavo. Su hermano Palas era amigo del emperador Claudio. A través de dicha influencia, él subió de estatus, primero como un niño obteniendo su libertad y después, a través de intriga, él fue el primer ex esclavo que se convirtió en gobernador de la provincia romana. Pero su mentalidad de esclavo se quedó con él. Tácito, el historiador romano, describió a Félix como un maestro de la crueldad y la lujuria, quien ejercía los poderes de un rey con el espíritu de un esclavo. Historia 9.5, citada en Longnecker, ¿no? Eh, Ahí tenemos a Antonio Félix, que era el gobernador, ¿no? Aquí tenemos al abogado, ¿cómo habla, no? O excelentísimo Félix, está hablando. En realidad, el Félix había aplacado varias rebeliones con una brutalidad tan bárbara que el horror, no el agradecimiento de la población judía. En particular, ordenó un masacre de miles de judíos en Cesarea, miren, miles de judíos, además de muchas casas judías saqueadas por los soldados romanos. Eh, este que está presentando, acusándolo al apóstol Pablo, está aludando a sea un soplón o un adulador, en nuestro lenguaje peruano, un chupamedia que le dicen, ¿no? La adulación es un pecado frecuentemente descuidado, del que la Biblia habla más a menudo de lo que uno piensa. Romanos 16:18 nos habla quienes no sirvieron a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Judas 1:16 también habla de aquellos cuya boca habla cosas infladas, aludando a las personas para sacar provecho. Hay que tener cuidado porque se nos sale también, ¿no? En 4 diferentes ocasiones, el libro de Proverbios conecta la adulación con el pecado de inmoralidad sexual. Muchos han sido seducidos a la inmoralidad a través de simple adulación. Una oportunidad
tuvimos una actividad, teníamos que hablar con el alcalde de acá de Oxapampa y nos fuimos varios pastores. Cada uno saludaba, ¿no? Me daba la mano y yo al último, y yo usé esta palabra, excelentísimo alcalde, dijo, nadie me había llamado con esa palabra excelentísimo. Bueno, no sé si lo hice por querer adular o simplemente se me salió de acá de la Biblia, ¿no? No recuerdo, pero se me salió y él tomó esa palabra, ¿no? Hasta en mi gobierno en estos tiempos, nadie me ha llamado excelentísimo. Primera vez me dice, sí, le digo, esa palabra está en la Biblia, ¿no? Y qué bueno, dice. Y seguimos. A ver, vamos, el que está hablando acá, la adulación, ¿cómo se llama? Tértulo, ¿no? Su acusación contra Pablo. A ver, ¿quién puede leer, por favor? Vamos, vamos, muchachos. A ver, pedir que lea Javier. Javier todavía está llegando, dice Cristian. Ya, Cristian BC. Adelante. Ya, pastor. Dice, Tértulo, su acusación contra Pablo. El liderazgo judío, el sumo sacerdote Ananías y los ancianos trajeron a un hombre llamado Tértulo, un abogado hábil para que representara el caso. Traición. Le acusan de perturbar la paz y crear decisiones políticas no solo en Jerusalén, sino en todo el mundo. Herejía religiosa, profanación del templo. Ahí tenemos tres cosas, ¿no? Que está traicionando y la Ah, otra es la herejía y la profanación. profanación. Ujú. Eh, entonces es la acusación que profana el templo, su religión, eh, y que es alborotador. Bueno, ¿cómo se defiende el apóstol Pablo? Ahí tenemos tres. A ver, por favor, vamos a leer y va a leer ahora Jorgito, ¿estás ahí? Javier Trujillo, silencia tu, tu micrófono o puedes leer también. A ver, Jorge, Roger, ¿puedes leer, por favor? O Sol, cualquiera. Eh, la defensa de Pablo, versículo 10 al 21. Primera acusación alegada que había estado en Jerusalén solamente 12 días y que no era posible haber creado tanta perturbación en tan poco tiempo. Segunda acusación, que él en realidad era más ortodoxo que algunos miembros del Sanedrín, que negaba la doctrina de la resurrección del Antiguo Testamento, véase en Daniel 12:2. Y tercero, recuerda al tribunal que los judíos en Jerusalén no pudieron demostrar la veracidad de la misma. Eh, sí, lo que un abogado puede decir, pruébalo, ¿no? Por ejemplo, si ha robado, pruébamelo. O si ha hecho esto, pruébamelo. No hay pruebas. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. En poco tiempo no he podido tan rápido pueda hacer una perturbación, ¿no? En cuanto a la religión, dice, yo soy fariseo, los fariseos. Y el otro dice, pruébame eh, con, con hechos, ¿no? El otro tenemos la decisión de Félix en el caso. Félix decide aplazar la sentencia hasta que recibe el testimonio oficial de Lisas
el tribuno que había arrestado a Pablo. O sea, le está diciendo en otras palabras, que venga Lisas a ver, ya que lo ha arrestado, queremos pruebas, eh, porque al escucharlo se está defendiendo muy bien, no hay prueba por qué meterlo a la cárcel y entonces no hay necesidad, debe estar libre, ¿no? En otras palabras, está diciendo. Pero veamos qué continúa. La joven esposa de apenas 20 años era la hija más joven de Herodes Agripa, Herodes, puesto acá, Herodes Agripa, el asesino de Santiago, en Hechos capítulo 12, 1 al 2, y la hermana de Agripa segundo y de Berenice, mencionados en 25:13, ella había abandonado a un rey pagano de Siria para casarse con Félix. Drusila murió 21 años después en la erupción del Vesubio, o sea, de un volcán, ¿no? Lucas nos dejó el testimonio escrito de esta predicción. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga otra oportunidad, te llamaré. Wow. De este capítulo vamos a mirar algunas enseñanzas y conclusiones. Eh, a ver, participen por favor. Voy a... eh, este, vamos a mostrar. A ver. Ya, cada uno puede ayudarnos a leer, ¿ya? Cristian, Javier, Rogel, Sol, va leyendo cada punto. Por ejemplo, yo empiezo. Pablo no tenía nada que temer de la verdad, pero sabía que la verdad no siempre gana en una corte de justicia. Segundo, a ver, otro puede leer. Tértulo llamó al cristianismo la secta de los nazarenos. Hechos 24:5. Pablo lo llamó el camino. Camino, ¿no? Que yo sigo el camino. Otro, por favor, lea, por favor. La creencia de Pablo de que habrá una resurrección está conectada a su confianza específica en la resurrección de Jesús. 1 Corintios 1. Claro, excelente, ¿no? Siguiente, por favor. Y los nombres que le son Javier, apaga tu micrófono, porfis. A ver si puedo silenciarlo. los No puedo materiales silenciarlo. Silenciarlo. y también el ejecutar los juegos es el que tiene los efectos. Dale, Esteban, fue el único que puede apagar. Lo baja, organiza la repetición, espera sobre la reparte y luego también declara. Llame al hermano Javier por su celular mejor y ahí. Ya. Ya. Otro puede leer, por favor, los cristianos. Y especiales, A ver, pastor. Yo voy a leer. Adelante. Conclusión dice, Ya, abajo los cristianos, el último punto. ok, dice, los cristianos no deberían ser tímidos o avergonzados acerca de la verdad o de la evidencia. Si realmente estamos siguiendo a Dios, la verdad y la evidencia son nuestros amigos, no nuestros acusadores. Gracias. Entonces, como cristianos, Pablo no se intimidó ni se avergonzó. Empezó a decir con la verdad, ¿no? Y la verdad nos hará libres y qué lindo, ¿no? Vamos. Sí, otro más, lea por favor. Y luego el equipo hace preguntas a los chicos, ¿sí? Relativas al Tampoco me... Javier. ¿qué es el video? ¿Qué versículo Ya, bíblico? ¿quién puede leer?
A ver, aquí yo. Javier, apaga tu micrófono, por favor. Mucho nos interrumpe, gracias. Ya, listo. Félix y Drúzula oyó acerca de la fe en Jesucristo. Oyó además acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. También esperaba favores que le dieran, ¿no? Eh, pero Pablo no se dejó comprar, no, ni compró. Más bien, si el Señor Dios Todopoderoso me ha permitido ir a las cortes y me permite dar testimonio de mi fe en Cristo, yo no puedo corromper a la autoridad. Entonces, no dar dinero a cambio de favores. Félix se asustó y quería oír otra oportunidad. Dejó pasar su oportunidad. Qué triste, ¿no? Era el día de aceptable, pero no aceptó al Señor Jesús. Bien, antes acá, capítulo 24. Preguntas. Preguntas. A ver, eh, capítulo 24. ¿Tienen algunas preguntas ustedes o no hay ninguna o pasamos a la exposición? A ver. eh, puede silenciar. Este, voy a mandarle un mensaje al pastor Esteban. Ah, ya lo silenció. Ya lo silenció. Ya, listo. A ver. Roger, ¿estás listo para exponer? Te toca. Eh, sí, sí, pasó. Ahí lo comparto. Listo, adelante. A ver, a Roger le toca Simón el Mago. Está bien, excelente. Pastor, ¿me puede escuchar? Estoy Sí, te un escucho poco mal la señal, pero ¿me puede perfectamente. escuchar? Y si Sí, se sí. puede ver la... Perfecto. Ajá. Como me había tocado, había escogido a Simón el Mago. He tratado de resumirlo para hacerlo un poco más rápido y didáctico. En la primera parte está la presentación, ¿no? Pues queremos saber quién es Simón el Mago. Y si bien es cierto, en la Biblia se nos otorga muy poca información, pero de lo que sabemos, de acuerdo a la palabra de Dios, es que, bueno, era un habitante de Samaria que fue altamente reconocido por sus habilidades para la magia, ¿no? Durante la predicación de Felipe en Samaria. Lo podemos encontrar este personaje en Hechos, en el capítulo 8 del versículo 5 al 25, que nos muestra una enseñanza, ¿no? Muy importante. Se hacía llamar, bueno, la gente lo conocía, lo llamaba como el gran poder de Dios, ¿no? Eso nos deja decir que las habilidades que esta persona hacía, bueno, eran trucos de magia, ¿no? Hacía que la gente creía que, bueno, tenía el poder de Dios, ¿no? Por eso es que le llamaba así. Ahora sí, en la Biblia nos presentan a Simón el Mago con la llegada de Felipe. Cuando llegó Felipe, uno de los seguidores de Jesús, bueno, que predicó el Evangelio, ¿no? Y bueno, sabemos que Felipe hizo tanto milagros y señales que maravillaron a las personas. Y bueno, Simón vio esto, cómo Felipe estaba realizando estos señales y milagros en Samaria, ¿no? Y bueno, se quedó, de cierta manera, impactado y también se puede decir que se ha sentido como que competencia, ¿verdad? Porque de cierta manera Simón el Mago era la persona más famosa de Samaria y que venga Felipe que hacía obras mayores que estas y básicamente predicando el evangelio, hacía que se sintiera un poco incómodo, ¿no? Como que alguien vendría a ser en contra de él.
durante toda la predicación de Felipe en Samaria, se nos menciona que Simón creyó. Bueno, en las escrituras se dice que aún Simón mismo creyó, ¿no? Son las palabras que encontramos en Hechos. En las buenas nuevas del reino de Dios y también en el nombre de Cristo Jesús. Creyó en lo que había predicado Felipe y de tal manera que, bueno, se bautizó, ¿no? Ya que fue bautizado y observaba que la gente era bautizada y era sana, entonces, de cierta forma, él creyó lo que había visto y se dice que creyó, ¿no? El Evangelio. Todo cambia cuando se menciona que Pedro y Juan, que bueno, que eran líderes, ¿no? Que llegaron y se fueron para orar a las personas a los nuevos creyentes que habían recibido, para que recibieran el Espíritu Santo en Samaria. Bueno, Simón el Mago observó lo que Pedro y Juan estaban haciendo y les ofreció dinero, ¿no? Y les dijo, deme también a mí esa autoridad. De cierta manera, Pedro se puede decir que arrepentió a Simón por esa petición. Las palabras de Pedro se pueden traducir como, vete al infierno tú y tu dinero, porque porque tu corazón no es recto delante de Dios. De cierta manera, Pedro pudo entender que las intenciones del corazón de Simón no eran rectas con lo que necesitaba Dios, ¿no? Por eso es que le reprendió, ya que quería pagar, bueno, Simón el Mago por obtener el don del Espíritu Santo, ¿no? Y el poder del Espíritu Santo dentro de él. Y bueno, por eso es que recibió esta reprendida de parte de Pedro, ¿no? Las conclusiones que podemos llegar es que, bueno, el caso de Simón el Mago nos presenta una palabra de advertencia sobre una fe que no es para salvación, ¿no? Porque si bien es cierto, nos dice en la Biblia que aún mismo Simón creyó, pero de hecho se había bautizado y siguió también a Felipe por un tiempo, también nos menciona. Pero muchos de nosotros podríamos decir que, bueno, esa persona es un cristiano, una persona que ha nacido de nuevo, pero eso no nos confirma y no es una señal de una fe verdadera. Por eso es que no nos asegura que sea una fe salvadora, ¿no? Eso es lo que nos puede mostrar hasta ahora. Una de las cosas o aristas que podemos encontrar es que Simón y los milagros. Eso le había maravillado tanto a Simón como Felipe había realizado estos milagros, que también que cuando vino Pedro y Juan bueno, había visto cosas que él quizás no creía, ¿no? Porque él no hacía magia, básicamente él hacía trucos para tratar de entretener a la gente y engañarlos, ¿no? El problema con Simón y con muchas personas es que fijan su mirada en los milagros y en otras cosas y no en la persona en quien apuntan los milagros, ¿no? Que es Jesús. De cierta manera, Felipe, muy aparte de las señales y milagros que hacía, él lo que se encargaba de compartir el mensaje del Evangelio, ¿no? Las buenas nuevas. Y bueno, Simón había dado su mirada básicamente a las obras que hacía Felipe y no el por quién se hacía las obras, que era Jesús, ¿no? Que era en el nombre de Jesús que todos somos salvos. Eh, Cuando hablamos de la mirada de Simón, bueno, no puso su mirada en Jesús, sino en Felipe. Sabía que lo que Felipe hacía era real y no eran trucos de magia como él lo hacía. Simón creía que se trataba de un poder sobrenatural y quería tener esa autoridad para hacer milagros e impartir el Espíritu Santo, hasta el punto de querer pagar por ello si era necesario, pero nunca vio a Jesús, ¿no? Hasta ese momento. La falsa fe de Simón es una evidencia de un problema mayor y profundo. Su corazón había endurecido y necesitaba ser transformado. De hecho, en la última parte, cuando ya se nos deja hablar de Simón, bueno, Simón pide, ¿no? Que cuando Pedro le había reprendido, que le había pedido que se arrepienta, Simón le pide que ore por ellos, ¿no? De cierta manera, no hay una certeza de que si Simón se hubiera arrepentido de verdad, pero se muestra, ¿no? Esta señal de que pide que oren por él. Eh, este personaje, Simón el Mago, es muy interesante, ya que nos ayuda a poder reflexionar, ¿no? En quién realmente está nuestra mirada, ¿no? Si es en las cosas que puede hacer Dios por nosotros o si es en Jesús, ¿no? Que como sabemos en su palabra, Él nos dijo, ¿no? Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Pero muy aparte de ello, creo que si en nuestra vida no hay un arrepentimiento genuino de nuestra vana manera de vivir que dice la Biblia, ciertamente no estamos creyendo en el Evangelio, ¿no? Y va por ahí, pastor. Eso es la información que les puede traer. Espero que haya sido buena. Muchas gracias. Su audio, pastor, está apagado. Sí, ahora hay muchos Felipes
en cada ciudad, en Pucallpa, dicen que hay buenos, ¿no? O no hay Sí. magos, porque yo escuché de acá de Villarrica que una familia iba a ir a Pucallpa. ¿Y para qué va? Para hacerse la limpia allá en Pucallpa, que hay un buenazo. Bueno, hay que tener cuidado también en la iglesia, ¿no? Muchas personas que recién entregan su vida a Jesús eh, piensan a su manera y quieren introducir y quieren obtener ese poder que ellos obtenían como de Satanás o de la magia o de demonios. Ellos piensan que el Espíritu Santo es igual, ¿no? Entonces quería comprar. Hay que tener mucho cuidado en eso. Y lindo, lindo es un lindo sermón para hablar de brujería, qué hacer, romper pactos que mucha gente ha hecho, quemar libros o santerías que hay en la casa. Cuando venimos a Cristo Jesús, pues hay que deshacerse de todas esas cosas. Hay algunos inclusive tienen la cenicita de un muerto todavía ahí, cremado, y van y le hablan y le piden, ¿no? A esas cenizas, como si fuera su mamá o su papá. Hay que tener mucho cuidado eso. Y eso hay que deshacerse o enterrarlo, pues, ¿no? En un jardín o, o Corazón de Jesús, Señor de los Milagros. Hay los que ponen en sus cuartos y le están prendiendo velas, regalando flores y le están orando y pidiendo para salir. Todas esas cosas, bueno, están maldecidas por Dios, ¿no? Y la persona muchas veces, muy difícil que quieran dejar esos ídolos. Acá había una señora que muy rica, cada año le ofrecía al señor de Murguay y un día le había prendido vela y se había a la fiesta, ¿no? Y vuelve y estaba quemando su casa. Y desde ahí lo agarró y lo botó y no confió en ese que le estaba quemando su casa, ¿no? Eh, claro que al final se arrepintió y entregó su vida, pero ya casi a morir, ¿no? Bueno, ¿quién más sigue? O avanzamos otro capítulo. Ya vamos al capítulo 25, por favor. Capítulo 25. Todos muy atentos. Y al Ok. capítulo continúa el viaje ver, el juicio de Pablo ante Festo. ¿Ah? Podemos ver que el encarcelamiento generoso de Pablo en Cesarea fue en realidad una provisión divina de custodia protectora contra las intenciones asesinas de los líderes religiosos. También fue él una temporada de descanso después de sus años de duro servicio misionero, lo cual lo preparó para los desafíos que se presentaran en los años venideros. O sea, Dios tiene planes maravillosos, mucho más altos que los nuestros, ¿no? Ya había viajado mucho, había abierto iglesias, ahora eh, le dice, basta, descansa. Eh, Mira, Dios quería que Pedro esté fuera de la cárcel, pero ahora eh, Dios quería a Pablo en la cárcel, con Dios con Pablo, ahí en la cárcel, dictándole las cartas, dictándole todo lo que tenía que escribir a los romanos, a los corintios, Éfeso, Gálatas. Imagínate, 13 cartas escribir, maravillosas. Y cada detalle con doctrina, como revelación divina, palabra de Dios. Dios tiene maravillosos. Si Dios tiene planes de llevarle a la cárcel, como a Juan Bunyan también que escribió El Peregrino, maravilloso.
Seguimos. Pablo apela a César para evitar un complot contra su vida. A ver, vamos. Por favor, adelante. Un voluntario para leer. ¿Quién dice yo? Amén. Adelante. Dice, a Pablo apedrean a la parte de arriba no se ve, contra su vida. Dice, Festo resistió la presión de los judíos para que llevara a Pablo a Jerusalén, quienes planeaban, quienes planeaban matarle en el camino. Una vez más, un equipo de expertos judíos va a Cesarea para presentar oficialmente las acusaciones contra el apóstol, presintiendo que Festo cedería ante los judíos para llevarle a Jerusalén, lo que significaría sin duda su muerte. Pablo apela a César. A César a quien Pablo apelaba era Nerón, quien empezó a reinar en el 54 a.C. Sus primeros años fueron moderados y no dio señales de las crueldades que luego mostraría. Amén. Sí, miren cómo es Dios, ¿no? Lo salvan a Pablo y habían juramentado darle muerte, pero acá lo van a salvar. Sus acusaciones muestran el peligro de la religión que no está en contacto del verdadero Dios y su religión le convierte en mentiroso y asesino. Hay algo malo en ella. Son acusaciones, ¿no? Pero del 13 al 20, vemos la audiencia de Pablo ante el rey Agripa. El rey Agripa era el bisabuelo de este rey Agripa. Había tratado de matar a Jesús cuando era un bebé. Su abuelo había mandado decapitar a Juan el Bautista. Su padre había martirizado al primer apóstol Santiago. Ahora Pablo estaba delante del siguiente en línea de los Herodes, Herodes Agripa. Berenice era la hermana de Agripa. La historia secular registra rumores de que su relación era incestuosa. Herodes Agripa II no reinaba sobre el gran territorio, pero sí tenía gran influencia porque el empleador le había dado derecho de inspeccionar los asuntos del sacerdotes. Entonces, el rey Agripa tenía gran poder para poder juzgarlo, pero continuamos, dice las palabras, un cierto Jesús, muestran que Festo no sabía mucho acerca de Jesús. Es un buen recordar que las grandes, importantes personas de la época de Pablo no sabían mucho acerca de Jesús y se les tenía que explicar. Hermanos, es por eso que debemos continuar predicando a Jesucristo, porque todavía se le conoce poco. La mayoría de esta ciudad son tan ignorantes acerca de Jesús como lo fue Festo, dice Spurgeon. Tenemos que seguir nosotros predicando. Hay muchas autoridades, gente, como se dice, de economía alta. Muchos no saben quién es Jesús y ni les interesa. Por eso ellos también necesitan, ¿no? Aquí mi vecina tiene una tienda y tenía un taller, su yerno, y hoy en la mañana me fui a comprar un quesito para echarle al locro, al locrito, tan rico, ¿no? Y
y lo veo sentada y vecina le digo, nada, vecina, nada, está pensando. Y le digo, vecina, ¿en qué está pensando? No me hace caso. Dice, ¿no? ¿Y, ¿y dónde está tu yerno querido? Pues le digo que arreglaba la moto. ¿A dónde voy a arreglar mi moto? Y se fue y empieza, ¿en qué estaba pensando? Le digo, pues, ¿no? Y empieza a contarme su situación. Y yo de chiquita leía la Biblia, ahora no leo. Dice, y empieza, le digo, ¿y tiene Biblia o no tiene? Si no la regalo una para que lea, pues no. Sí tengo, pastor. Me dice, eh, voy a leerlo, porque ahorita necesito a Jesús, necesito consuelo, esperanza, y creo que en la Biblia está la respuesta. Y me empieza a contar que tiene una amiga que es esposa de un pastor y han sido muy amigas, pero por causa de que su amiga entró a la vida cristiana, ella la dejó y empezó a contarme, ¿no? Y entonces voy a buscar a mi amiga, dice, para que me enseñe. Bien, o acá cerca tenemos la iglesia, le decimos, ¿no? Hay mucha gente, no sabe, y vive sin esperanza, vive desesperada porque no tienen a Dios. Festo simplemente no podía enviar a Pablo a César con una carta que decía, realmente no sé de qué se le acusa a este hombre, o probablemente es inocente, o tiene cualquier falta, pero pensé de cualquier manera debía enviártelo. No podía decir eso. Esa no sería una manera de lograr popularidad con César. Entonces, trae a que le escuchen, ¿no? Y lo vamos, por esta razón es la que tenemos aquí en el capítulo 25. ¿Ustedes tienen preguntas del capítulo 25? Y en el 25-24 va a decir que Drúzula, su mujer, que era judía, entendía y sabía, por lo menos, ¿no? Y llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Wow, espantó. Bien, ahora el capítulo 26 tenemos un detalle muy maravilloso de cómo Lucas lo detalla, un viaje, un diario de 30 días resumidos en un capítulo, las tormentas, el encuentro, la isla, el encuentro con el ángel, la cena en el barco. eh, También hay un milagro que llegan a parar en una isla y los tratan muy bien y los calientan y ahí los de la isla piensan que Pablo era un hombre muy malo porque le mordió la serpiente, entonces la justicia divina ahora va a morir, pensaron, pero como no caía muerto y no pasó nada, entonces ya cambiaron de parecer y empiezan a creer en el Dios que me va predicando el apóstol Pablo. Como Dios tiene planes maravillosos, ¿no? Y preciosos. La única salvación que tenían era que permanezcan en el barco, porque si se escapaban como ratas, se ahogarían y morirían. Pero Pablo los mantuvo en el barco eh, para que pasaran todo bien. Bien, hasta acá. Ahorita vemos un poquito más, pero quiero otra exposición. A ver, ¿quiénes le faltan su oportunidad? Aprovechen. Ya tiene a Roger. ¿A quiénes le falta? Mm, Zulin. Hoy ya le tocaba a Zulin y a Roger. Pero ¿quiénes faltan? Julio y a Sol, y Ananías. A ver, el 7 también, ¿quién lo dio? Mm, mm.
Eddie, Adi, Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza. ¿cómo estás? Con frío. Con frío, ¿no? Sí, ¿Qué pastor, dice? bastante. ¿Estás en el trabajo? Porque me dijiste que trabajabas, ¿estás libre? Sí, justamente ya estoy a punto de salir de vacaciones también, entonces por eso se me acumulaban un poquito los trabajos. Pero tengo lista mi exposición, pastor. Usted me dice si hay Ya, tiempito. ya, hazle. 10 minutitos, dale, échale. Ya. A ver, un ratito, voy a abrir. Vamos. ¿Quién más le falta de acá? Sol. Javier ya dio, ¿no? Ahí Sí, está. pastor. Yo ya expuse de Ananías. Ya está Sol. Pedro. Qué bonito ustedes lo hacen, hermoso. Pedro. Ay, pastor. Bueno, ¿puedo comenzar? Sí, adelante. Tengo acá mis apuntes. Bueno, ¿quién no conoce a Pedro? Eh, Siempre recuerdo de ese personaje las enseñanzas que se me han dado pues en mi iglesia, ¿no? Pedro, el que caminó sobre las aguas cuando veía a Jesús. Pedro, el que era rabioso, enojón, ¿no? Pedro, el que negó a Jesús 3 veces antes que cante el gallo. Y bueno, tal vez muchos de nosotros nos podemos identificar como Pedro, ¿no? Tal vez una persona bastante emocional o apasionada, no sabría decirlo, pero bueno. Ah, ay, voy a ver si esto se puede minimizar, no veo. Ahí. Dice, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Esto está en Mateo 16, 18, ¿no? Y aquí algunas imágenes acerca de la vida de Pedro, Simón Pedro. Bueno, vamos a comenzar primero con el personaje. ¿Se puede ver, pastor? Ah, ya, ahí está. Bueno, Pedro era hijo de Jonás, ¿no? Su padre se llamaba Jonás, esto está en Mateo 16, 17. Él también era hermano de Andrés, ¿no? Simón Pedro en realidad conoció a Jesús a través de su hermano Andrés, ¿no? Andrés estaba escuchando el mensaje de Juan el Bautista y él había proclamado que Jesús era el Cordero de Dios. Entonces, Andrés, que es uno también de mis favoritos, corrió y buscó a su hermano Simón Pedro, dejaron todo y empezaron a seguir a Jesús. Eh, Pedro era originario de Bethsaida, pero también dicen las escrituras que tenía una casa en Capernaum de Galilea. Pedro estaba casado. No menciona el nombre de la esposa, me parece, pero sí hay una parte de la Biblia que menciona que él tenía una suegra. Por lo tanto, pues se puede deducir que era casado. Su de oficio era pescador. Jesús le da un nuevo nombre, ¿no? En realidad primero se llamaba Simón o Simeón y le cambió el nombre a Pedro, ¿no? Que también significa roca. Fue escogido como uno de los 12 discípulos, uno de los primeros en integrar también los discípulos de Jesús. Y tanto Pedro como Juan y Santiago conformaban parte del grupo más cercano, ¿no? Los íntimos de Jesús. Bueno, respecto a Pedro y Jesús, ¿no? En Mateo 22, 29 nos habla acerca de la confianza de Pedro y su amor hacia Jesús, que fue probada en muchos acontecimientos, ¿no? Hay muchas historias en los evangelios acerca de cómo Pedro caminó junto con Jesús, ¿no? Pedro fue uno de los primeros en que reconoció a Jesús como el Mesías, el Hijo de Dios, ¿no? Y es ahí cuando Jesús le dice, bienaventurado eres tú, ¿no? Porque es el Espíritu quien te lo ha revelado. Entonces, después también Jesús dio una profecía, ¿no? Acerca de que lo negaría 3 veces. Eso está en Lucas 22, del 31 al 34, ¿no? En Mateo 16, 18 al 19 dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder de la muerte no prevalecerá contra ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos, todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo, ¿no? Realmente Pedro era un hombre débil,
pero gracias al arrepentimiento, ¿no? A la obra del Espíritu Santo en él, él se convirtió en un hombre que tenía autoridad, la autoridad de Jesús, ¿no? Y ya después de la muerte de Jesús, después de haber andado muy cerca del Maestro, él fue testigo también de la resurrección de Jesús. Entonces Pedro toma la autoridad que el Señor le dio y comienza a predicar. Todo comienza en el día de Pentecostés. Y ahí viene lo que hemos estado viendo en este último ciclo, ¿no? Sobre el día de Pentecostés. Entonces, aquí comienza lo de Hechos. El sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Ese es un versículo, ¿no? El cual está basado en Hechos 2:14. Entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, ¿no? Y es ahí donde Pedro, pues, por primera vez empieza a proclamar acerca del Evangelio de Jesús y de su resurrección, ¿no? Este fue el primer discurso que dio, en los que cita varios libros ya de la Biblia, ¿no? Como Joel, como los Salmos también, ¿no? ¿Para qué? Para poder explicar lo que estaba pasando en el día de Pentecostés, cuando cerca de 3.000 personas, o poco más de 3.000 personas, se convirtieron y recibieron el derramamiento del Espíritu Santo, el cual era una promesa ya que venía desde el Antiguo Testamento, ¿no? También habló acerca de que Jesús era el Mesías divino y también explicó acerca de la resurrección de Jesús, ¿no? En Hechos 2:38 al 40 dice lo siguiente: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Entonces Pedro invitaba a todas las personas que lo escuchaban en ese día a que puedan venir a Jesús, ¿no? Y también en Hechos 2 nos habla acerca de la vida de los primeros cristianos, ¿no? De que después de haber recibido el Espíritu Santo, andaban en comunión, ¿no? En koinonía, que es la asociación, la convivencia, el compartir algo, ¿no? Y esto es algo que hasta el día de hoy, pues también nosotros tratamos de imitar, ¿no? Es algo que también el Señor pone en nuestros corazones, a nosotros compartir al mismo Señor Jesús, compartimos la misma guía de vida, los mismos mandamientos, el mismo amor por Dios, el mismo deseo de adorar al Señor, compartimos tal vez las mismas batallas, ¿no? Y las victorias que nos da Dios, y así. Bueno, en Hechos 3 habla acerca de la historia de la curación de un paralítico en la puerta llamada Hermosa, ¿no? Es la curación de un cojo, en el cual se dice que Pedro y Juan se detuvieron a mirar atentamente a este paralítico y Pedro le dice: no tengo dinero, pero lo que tengo te doy, ¿no? Recibe sanidad en el nombre de Jesús. Y, y Pedro, ¿no? Al realizar este milagro de sanidad, realmente demostraba que él tenía la autoridad de Jesús para poder sanar enfermos, ¿no? Y en Lucas 9:1 y 6 nos habla acerca de Jesús, que lo había entrenado también para poder hacer estas acciones. En Hechos 4 nos habla acerca de Pedro y Juan, ¿no? Los dos apóstoles ante el concilio, cuando ellos se enfrentan al Sanedrín, en Hechos 4. Para resumir, ¿no? El concilio quedó asombrado del valor de Pedro, porque él era un hombre común, sin preparación especial en las escrituras, pero hablaba con mucha autoridad, ¿no? En Hechos 5 nos relata la historia de Ananías y Zafira, ¿no? El cual era, pues, Ananías, un hombre que había vendido una heredad y, y quería hacer cierta donación, me parece. Entonces, Pedro, ¿no? Al hacerle una pregunta acerca de cuánto era, confrontó a Ananías y él le mintió, ¿no? Entonces el pecado en esta historia es acerca de codiciar la alabanza pública por su generosidad, ¿no? También luego Pedro confronta a Zafira y ambos corren con la misma consecuencia, que es, pues, cayeron muertos. En Hechos 9 nos habla acerca de la sanidad de Eneas y también cuando resucita a Dorcas.
Tabita, me parece que es Dorcas, la cual era una mujer muy querida, ¿no? Que ayudaba a viudas y a otras mujeres, y Pedro la resucita, ¿no? La resucita de entre los muertos. Eso está en Hechos 9. Hay capítulos de Hechos que no menciona a Pedro. Entonces solamente he tomado aquellos capítulos que menciona lo que Pedro hacía, ¿no? En el versículo 40 dice, entonces sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo dijo, Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él dándole la mano, la levantó, entonces llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva, ¿no? Pedro realmente era un instrumento de sanidad, ¿no? Que dependía solamente del poder que Jesús le había dado. En Hechos 10 nos habla acerca de cuando Pedro estaba orando y tuvo una visión, ¿no? También tenía hambre, pero tuvo una visión en la cual Dios le mostraba, ¿no? Ciertos animales y él creyó que estaba incluso soñando. Dios mostró a Pedro en visión que no tenía favoritismo. Todo este sueño, ¿no? En el cual me parece que también usa Cornelio, ¿no? Cornelio también había recibido un mensaje de parte de Dios. Nos habla acerca de que él pudo llegar a predicar a los gentiles gracias a esta visión, ¿no? Y entender que Dios no tenía favoritismo con los judíos, sino que tanto judíos como gentiles, ambos podían ser llamados por el Señor, ¿no? Entonces Pedro predicó a los gentiles el evangelio acerca de Jesús y dio testimonio de él, ¿no? Y por primera vez me parece que se les predica a los gentiles y los gentiles reciben también el Espíritu Santo. En Hechos 12 nos habla de una historia también impactante que es acerca de cuando Pedro es encarcelado, ¿no? Jacobo muere y ahí nada más pues Pedro también es encarcelado, ¿no? Quien lo encarcela es Herodes, ¿no? Y el versículo 5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él, ¿no? La iglesia oraba por Pedro. Es ahí cuando Dios envía a un ángel para poder librarlo también a Pedro, ¿no? Y ni cadenas, y ni soldados, y ni los guardias, ¿no? Ni las puertas de hierro, absolutamente nada pudo contra Pedro cuando Dios estaba con él, ¿no? Además, sumando a esto, la oración que apoyaba, la oración de la iglesia que apoyaba a Pedro. Luego Pedro se presenta a los creyentes que oraron por él. Bueno, esto fue todo. Luego los siguientes capítulos de Hechos habla acerca de más de Pablo. Bueno, para finalizar, acerca de la muerte de Pedro. He querido buscar un versículo que sustente esto, pero no hay. Solamente hay en Juan 21, Mateo, Marcos, Lucas, Juan 21, 18 y 19, nos habla acerca de una profecía que hace Jesús acerca del tipo de muerte que iba a tener Pedro, ¿no? Le dice lo siguiente. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, le dijo a Pedro, sígueme, ¿no? Entonces Jesús, esta es una tradición que generalmente es aceptada, ¿no? La tradición basada en las crónicas de Eusebio mencionan de que Pedro murió como mártir en Roma. También habla acerca de la muerte de Pablo, ¿no? Y luego acerca de la muerte de Pedro, de cómo habían muerto en Roma durante el reinado de Nerón. Esto en el cual mencionan de que Pedro había pedido, ¿no? Que sea crucificado de cabeza. Él no era digno de ser crucificado como su Señor, ¿no? Y Pedro muere boca abajo, la cruz. Listo, pastor. Amén. Hasta agradecidos en inglés he visto al último, ¿no? Sí, pastor, me olvidé editarlo eso. Ah, ya. Bien, qué lindo, ¿no? Pastor, si Vemos me he mucho. equivocado en algo, corríjame. Sí, está bien. Bien claro, entendible. Gracias. Eh, y está bien sintético también, entendible. Ya, gracias. A ver, ahora
¿O tienen algunas preguntas, chicos, sobre Pedro? Este, Pastor, sí, interesante la vida de Pedro. Bueno, Pedro fue del vulgo, dicen, ¿no? Era un hombre vulgar, pero sin embargo, fue capacitado por nuestro Señor Jesucristo 3 años. por el maestro de los maestros. Claro, por el maestro de los maestros. Entonces dejó esa ignorancia y ahora fue un hombre entendido, ¿no? Pero a veces hay concepciones de que Pedro siguió siendo del vulgo, ¿no? O una persona sin letra, cosa que es totalmente falso, ¿no? Porque Mm. pasó 3 años en la escuela de Jesucristo. Entonces, fue una persona, lo que me llama la atención es que Pedro fue una persona muy acercada a Jesucristo, ¿no? Y Jesús lo permitía, porque en una oportunidad Jesús va a orar por una enferma. Entonces Jesús pide, ¿no? Tráeme a Juan y a Pedro que me acompañen. Y los demás se quedaron afuera. Entonces Pedro y Juan eran personas muy cercanas a Jesús, ¿no? Y bueno, luego el apóstol Pedro testifica de Pablo, ¿no? En su segunda carta, el apóstol Pedro habla acerca del apóstol Pablo, porque el apóstol Pablo fue un discípulo que no fue nombrado por Jesucristo, ¿no? Cuando él estaba vivo. Y que, que puede encajar, ¿no? En que Pablo sustituyó a Judas, ¿no? Porque el apóstol Pablo con Jesús no se conocieron, ¿no? Cuando Jesús estaba vivo. No lo instituyó directamente cuando estaba vivo, ¿no? Pero sin embargo conocemos el testimonio de Pablo que Jesús se reveló camino a Damasco. Y había mucha gente que dudaba del apostolado del apóstol Pablo, ¿no? Hay mucha gente, porque es evidente y hasta ahora lo puede haber, ¿no? Porque no fue nombrado por Jesús en su ministerio terrenal cuando estaba vivo, ¿no? Solamente cuando recibe la visión, pero el apóstol Pedro escribe acerca de Pablo, ¿no? En su primera carta o su segunda carta, ¿no? Da testimonio de que Pablo realmente era un apóstol de Jesucristo, ¿no? Y confirma, ¿no? Para que muchos no duden del apóstol Pablo. Confirmó su ministerio, ¿no? Pero sin embargo sabemos que el apóstol Pedro solamente escribió 2 cartas y el apóstol Pablo pues escribió la mayor parte, ¿no? De la doctrina cristiana, ¿no? Apóstol a los gentiles. Lo que me llama la atención es que el apóstol Pedro, cuando escribe de Pablo, dice que las cartas de Pablo son muy difíciles de entender, como Dios lo utilizaba a Pablo, y en sus escritos eran difíciles de entender, los cuales los indoctos y los inconstantes tuercen para su propia perdición. Entonces, hasta ese momento el apóstol Pedro ya no se consideraba una persona indocta, sino más bien hace referencia de que los indoctos tuercen las cartas de Pablo para su propia perdición, ¿no? Entonces luego también hace énfasis de que es un peligro ser indocto, ¿no? Porque tenemos la tendencia a torcer la escritura, ¿no? A nuestra manera, a nuestra conveniencia, a nuestra postura doctrinal, a nuestra iglesia, a nuestra denominación. O sea, ese es el problema de ser indocto, ¿no? Porque vamos a terminar acomodando la escritura a nuestra forma de pensar, a nuestra postura teológica, que viene simplemente de mi corazón malvado, ¿no? No viene de la fuente de la palabra y no viene de la unión, porque la iglesia es la unión de creyentes, ¿no? Yo no tengo por qué aislarme de la iglesia. Yo tengo que interpretar la Biblia a la luz de la unión de toda la iglesia, y si es mucho mejor a la unión de los 2000 años de la iglesia, porque la iglesia no nació ayer, la iglesia tiene 2000 años, ¿no?
Sin embargo, están saliendo movimientos nuevos que no tienen más de 100 años, que tienen 20 años, 30 años, otros tienen 120, otros tienen 100, pero se creen dueños de la verdad. Entonces, el talón de Aquiles de la iglesia es que cada, cada movimiento interpreta de acuerdo a la luz de su iglesia, ¿no? O de su separación. 100 años, 120, pero no lo estudia a la luz de los 2000 años de la iglesia, porque eso refleja la unidad, ¿no? Dios quiere que permanezcamos unidos en un solo pensamiento. El apóstol Pablo dice, todos hablemos una sola cosa, pero lamentablemente a veces estamos en una iglesia, uno opina de una manera, otro opina de otra, y a veces nuestro problema ha sido por ganar almas o ganar miembros de esta iglesia, hemos metido de todas las denominaciones, ¿no? Entonces ahí hay una confusión tremenda, ¿no? Porque cada uno piensa diferente. Entonces ahí es nuestro trabajo de discipular a la iglesia, ¿no? Para que todos hablemos un solo pensamiento. Ese es mi aporte, pastor. Sí, gracias, gracias. Muy valioso, ¿no? Por eso es muy importante prepararse. Y Jeremías va a decir eh, que me busquen, que me conozcan, ¿no? Eso le place a Dios, mm, la felicidad a Dios, ¿no? En obedecerme y en conocerme. Es maravilloso, ¿no? Y, y lamentablemente, pues ahora mucha gente no lee la Biblia y muchos pastores tampoco no leen la Biblia y han dejado eh, más otros comentarios antes de conocer bien la Biblia. Entonces hay que volvernos a la Biblia porque Juan nos va a decir que éstas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Otro, Pedro también escribió, dice, yo cuando estaba en el Monte Santo, eh, que Jesús nos había llevado a orar y nos cansamos nosotros y nos dormimos un poquito. Y cuando despierto, una luz resplandeciente y lo ve a Jesús hablando con Moisés, con Elías, y escucha una voz del cielo que dice, este es mi hijo. Entonces lo va a decir en su carta, es mi experiencia, pero en mi experiencia yo no puedo hacer una doctrina. Y Pedro va a decir en segunda de Pedro capítulo 1:19 creo es, primera de Pedro 1:19 va a decir que la palabra profética, la palabra de Dios, es más segura. Nosotros ya tenemos la revelación, la palabra de Dios, más segura, en la cual dice que hacéis bien en estar atentos. ¿Qué es lo que dice ella? Eh, Más que, ¿qué es lo que dice un predicador en otra iglesia y que a veces estamos atacándolo y mirándolo antes de que nosotros nos enfoquemos en nuestra propia tarea, en nuestra propia iglesia? eh, y la Biblia dice, hay que examinarlo todo, retener lo bueno. Tiene que bajar, tiene que pasar bajo el escudriño, bajo la vara de la palabra de Dios, porque la Biblia se interpreta a sí misma, ¿no? Un texto sacado fuera de su contexto ya se convierte en un pretexto, ¿no? Por eso, eh, como la Iglesia Católica saca textos fuera de su contexto, ¿no? Ellos lo agarran y dicen el anticristo. Hay muchos anticristos, por ejemplo, han salido de nosotros.
Ellos lo agarran y dicen que nosotros somos los que hemos salido de ellos, porque no éramos de ellos. Eh, y cualquiera que le escucha, ¿no? Pero es triste que pastores no saben responder a eso, que ¿cómo se llama? El sacerdote Toro, creo, ¿no? Eh, los desafía a los adventistas, a todos, y- pero todo trabajado, no sé si, pero hay mucha ignorancia y conocimiento, falta de la palabra de Dios. Por eso nosotros como cristianos, por eso yo también, ¿qué les he pedido a ustedes en este curso? Que lean Hechos, saquen dos preguntas, no que ya conocen, sino preguntas que desconocen y quieren saber más, ¿no? Para que usted conozca el poder del Espíritu Santo en Hechos, ¿no? Cómo Dios trabaja guiándolo a Pablo en cada paso, cómo salva a Dios, cómo lo usó a Pablo, a Pedro, y puede usarnos a nosotros. Sí, maravilloso es. Gracias. Ahora ya nos queda 40 minutos, menos, nos queda, ya a ver, a menos, intentemos terminar 8:45, ¿ya? A ver, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos? Vamos al capítulo 26, ya, capítulo 26. ah, En el capítulo 26 vamos a encontrar ya al apóstol Pablo relatando una vez más su experiencia, cómo ha sido su encuentro, su conversión, cómo empezó la vida nueva. Esto es muy importante que cada uno de nosotros sepamos nuestro inicio, cómo recibiste a Cristo, cómo fuiste salvo, ¿no? No adoptamos la fe de nuestros padres, sino tiene que haber un encuentro personal con Dios. Eh, y Pablo recuerda ese día, esa hora, y en Hechos lo repite 3 veces, ¿no? Su primera capacitación religiosa en Tarso, su terrible persecución de los cristianos, su conversión al camino de Damasco, su llamamiento a ser apóstol a los gentiles. Vamos a leer acá lo que dice, a ver, juntos, a ver, ya todos vamos a sus micrófonos, intente leer, ¿ya? Pero levántate y ponte sobre tus pies, Es que porque para para esto he esto he Aparecido a ti, aparecido a ti, para 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 ponerte ponerte por por ponerte por ministro ministro y ministro y y testigo de las testigo testigo de las cosas de que has las cosas visto que has cosas que has visto visto y de aquellas y en y que me aquellas aquellas que me apareceré a en que ti, me apareceré apareceré a a ti, ti, librándote de tu librándote de pueblo tu de tu pueblo pueblo y y de de los los gentiles, 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 a a quienes a quien ahora ahora te quienes te envío, envío, te envío, para que para que abra para sus que abra ojos, sus ojos, abra sus para que se para que ojos, se conviertan de las conviertan de para que las tinieblas se a la tinieblas luz a conviertan la del luz tenido de la y de la y de luz la potestad de y potestad de de la Satanás, Satanás, potestad de Satanás de Dios, para que para que reciban pero que por reciban la por la reciban fe la que fe es en mí, que es mi perdón de perdón de pecados perdón pecados de y pecado y herencia de los herencia entre santificados. los entre santificados. los Qué santificados. maravilloso es esto. Miren, en este capítulo 26, versículo 18, el apóstol Pablo les dice, cuenta su testimonio y le dice, ¿para qué me escogió el Señor? Me ha puesto para ser ministro, no cualquier ministro de justicia, de educación o ministro de salud, no, no, puso para ser ministro de las grandezas, ministro de Dios. Es tan grande. Y usted va a ministrar un día la palabra de Dios, va a ministrar su iglesia y, y es maravilloso. Y tiene que saber el propósito, ¿para qué me puso? Y ahí del versículo 18 va a dar 5, ¿no? En el 17 va a decir,
librándote y ahora te envío, librándote de tu pueblo, de, ¿no? de librándote él era de Roma, pero también era eh, un judío de los expatriados, ¿no? Entonces, Dios lo escoge a él y le dice, ahora yo es apóstol para los gentiles. Eh, ahora te envío. Y entonces el 18 ahí le da 5 razones por la cual Dios lo llamó. Anótelo, ustedes ya tienen su sermón para el domingo, miren. Número 1, para que abra sus ojos. Es el propósito. Mucha gente viene cegada por Satanás. Viene a la iglesia por querer tener paz nada más, o calmar su conciencia. Pero ahí tenemos que abrirle los ojos, que vean a Jesús que tomó su lugar en la cruz y que resucitó para darles una vida nueva. Segundo, partan de las tinieblas a la luz. Están andando en tinieblas, pero ahora deben andar en luz. Número 2. Número 3. Estaban bajo la potestad de Satanás, trasladarlos a Dios. Mucha gente no puede, eh, no puede tomar la decisión por Cristo o no puede, ¿saben por qué? Porque están bajo la potestad de Satanás. Miren, ahí está, bajo la potestad de Satanás están y hay que trasladarlos a Dios. Y siguiente, el otro punto es para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados. Ahí está. El otro punto es para que reciban por la fe perdón de pecados. Pablo le dijo, arrepiéntanse y conviértanse para que reciban, arrepiéntanse y bautícese cada uno, dijo Pedro, ¿no? Para que reciban el perdón de pecados y el Espíritu Santo. Allí. Y después les dice el último punto para que reciban una herencia entre los santificados. Qué hermoso. Capítulo 26. A ver. Ya, capítulo 26 dice otro, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ahí está, bien claro cómo concluye el apóstol Pablo dando su testimonio. Obteniendo auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy. Y doy testimonio, pequeños y a grandes, y le faltó decir ahí a reyes, y a no reyes, ¿no? Imagínenlo. Ajá. Y le habla bien claro de Cristo, padecer en la cruz y resucitar. Esa es la buena noticia, el mensaje cristocéntrico. Festo le interrumpió cuando estaba dando su testimonio, porque no sé quién me ha puesto esta imagen acá, miren, pero Festo le dice a Pablo, a César, lo bajé del internet, pero ahí con sus florecitas en las orejas medio raro, ¿no? Bueno, Festo le interrumpió bruscamente en este momento diciéndole, ¿estás loco, Pablo? ¿Las muchas letras te vuelven loco? Pablo pasa rápidamente por alto este arranque y presiona a Agripa a tomar una decisión. Él sorprendió al rey y responde, ¿no? Tú sabes, rey Agripa, estas cosas.
y contesta, ¿no? Por poco me persuades a ser cristiano. ¿Y qué le dice Pablo? Bueno, no he puesto acá, pero ¿qué le dice? Pablo le dice, no solamente eh, quisiera, ¿no? Que tú te vuelvas cristiano, sino yo quiero mucho más, que seas como yo y excepto estas cadenas. Maravilloso. Vamos a comparar un poquito entre Saulo, en griego es Saulo, ¿no? Y en el hebreo Saúl, ¿no? En el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una comparación. El Saúl del Antiguo Testamento era alto e impresionante, pero el Saulo del Nuevo Testamento era probablemente pequeño y de poca apariencia. Algunos textos ahí. Ambos eran de la tribu de Benjamín. Ahí tenemos la cita bíblica. El Saulo del Antiguo Testamento empezó como amigo de Dios, pero terminó como su enemigo. El Saulo del Nuevo Testamento fue opuesto, pero terminó siendo amigo, ¿no? En la hora de la muerte, el Saúl del Antiguo Testamento buscó a la adivina de Endor, mientras que el Saulo del Nuevo clamaba por la palabra de Dios. El Saúl del Antiguo Testamento se quitó la vida lleno de temor, mientras que el Saulo del Nuevo Testamento dio su vida lleno de esperanza. La vida de Saúl del Antiguo Testamento se caracterizó por la desobediencia, mientras que la de Saulo del Nuevo por la obediencia. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, le dice. Ya, aquí recién entra el capítulo, el viaje, ¿no? Pablo camino a Roma. Lucas se une ahora a Pablo, quien es embarcado junto con otros prisioneros en una nave que se dirigía al oeste bajo la custodia del centurión Julio, un miembro de la Guardia Imperial. Este oficial romano trató más tarde a Pablo con respeto y bondad. Al principio no le hacen caso, le dicen pues, no hay que viajar porque está mal tiempo, vamos a sufrir gran pérdida. Y el capitán, como decirle, ¿no? ¿Qué sabes tú, Pablo? Tú eres acá un preso más y no se te permite hablar, diríamos así, ¿no? Después de una navegación difícil, llegaron a buenos puertos en el sur de Creta. Ya estaba avanzando el otoño y era el tiempo entre el 14 de septiembre al 11 de noviembre en que los antiguos consideraban peligrosa la navegación. Claro, pues Pablo, ¿cuántas veces ha viajado? Y después de esa fecha procuraban no adentrarse en alta mar. A pesar de tal conocimiento y de las protestas de Pablo, quien ya había estado en otros naufragios, en segunda de Corintios 11:25 lo va a decir, el patrón de la nave se decide a navegar hasta Fenice para invernar allí. Sin embargo, pronto quedaron atrapados en medio de un viento huracanado llamado Eurociclón, Eurociclid, eh, Euroclidón. Lucas nos dejó en 27:16 al 20 una de las más vividas descripciones de una tormenta en el mar. La nave fue arrebatada por el viento y llevada mar adentro, quedando descontrolada. Los atemorizados marineros usaron sogas para reforzar el barco, pero nada, ¿no? Como al día siguiente la tempestad era todavía más fuerte, empezaron a arrojar al mar la carga del barco, y al tercer día se deshicieron también de los aparejos de la nave. Después de 14 días de gran peligro, Lucas escribe, no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Así nos cuenta, nos narra, ¿no? Repentinamente el valeroso apóstol de Pablo se pone en pie en la cubierta y anuncia,
que le dice, habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida en vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, que le dijo el ángel, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Qué lindo, ¿no? Vamos, está en el viaje, un ángel le aparece y le habla a Pablo, no temas, no temas. Y eso es lo que nos dice a nosotros. No sé qué tormenta están pasando ustedes, chicos, chicas. Confíen en Dios, confíen en su palabra. Tiene un plan. Ahora te dice, no temas, no temas. Yo estoy contigo. Tu casa, tu trabajo. ¿Ah? Y hay ánimo, tened buen ánimo. Amén. ¿Alguien dice amén o nada? Amén, pastor. Amén. Amén. Ya. Amén, Más amén, tarde advierte a amén. los marineros que deben quedar a bordo y no intentar escapar en el bote salvavidas y anima a todos a comer, dando públicamente gracias por su pan. Pronto las 276 personas a bordo empiezan a comer y, y permanezcan, le dicen, en el barco, no se escapen. Al amanecer la nave encalla en un banco de arena y queda inmóvil. Julio niega a los soldados el permiso de matar a los prisioneros a menos que intenten escapar y ordena que todos abandonen la nave y naden hasta cerca de la isla Malta, donde pronto todos se hallen a salvo en la playa. Ah, es muy importante, chicos. ¿Saben nadar ustedes? ¿Todos? No, Ah, es pastor. muy importante. Nadar, te salvas a ti mismo, salvas a otro también. Ahí cuántos no habrán sabido nadar, pero los que saben, yo imagino que Pablo nadaba como un pez y habrá ayudado a uno, a otro. Wow, ya. Y así termina el capítulo 27 y, eh, y creo que hay un poco más, ¿no? Pero hay preguntas de ustedes, chicos. Manden ustedes. Mm, capítulo 27, ¿no? ¿Qué les parece? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? La tempestad en el mar. Wow. Naufragio. Y el 28 dice Pablo en la isla de Malta. Capítulo 28. Capítulo 28. A ver, sus preguntas tienen ya último capítulo. ¿Quién han leído? Hágame un like si han leído. Capítulo 28. A ver. Manan. Ni uno. Ay, santo Dios. Ni Wilson ha leído, eh. Ni Cristian. Cristian, un like, pe, ponme si has leído o no. Un like así si ha leído. Si no ha leído así. Bueno, yo les siempre les exhortaba que lean, lean, ¿ya? Para que sea más hermoso, bonito. Ya, vamos al capítulo 28. Vamos a ir terminando. ¿Qué encontramos? La gente de Malta hace una hoguera para calentarlos, ¿no?
A Pablo le muerde en la mano una serpiente venenosa que estaba escondida entre la leña que había ayudado a recoger para el fuego. Para sorpresa de todos, mm, no sufre malestar alguno. Siempre, chicos, donde vayan, sean atentos, ayuden, ¿ya? Eh, Pablo empezó a hacer la fogata, a buscar leña. Lindo, lindo, lindo. Acá nosotros también tenemos evaluación, hemos tenido aniversario la vez pasada, ¿no? De unos chicos de Huánuco. Y después nos reunimos para evaluar cómo estuvo el evento, qué cosa estuvo bien, qué estuvo mal, qué podemos mejorar y qué cosas ¿no? Muy bien, han tocado muy bien, pero lo que no me ha gustado, pastor, dice, de los chicos que han venido, no han sido atentos. Una hermana está llevando la canasta de la comida. Nadie le ha dicho, hermana, te ayudo. Hay que ser atentos, ¿ya? A donde vayan, siempre le están mirando a la gente. ¿Ah? La esperanza vence la sombra de la muerte. Así es. Durante los 3 meses que tienen que permanecer allí, Pablo sana a muchos enfermos, incluido al padre de Publio, el gobernador de la isla, que estaba enfermo con fiebre. Este suceso fue un cumplimiento directo de las profecías de Cristo en Marcos 16:18 y Lucas 10:19. Esa misma tarea Dios nos ha dado y somos desafiados a orar. Ya, ustedes crean en la palabra y oren por los enfermos y van a ver lo que va a suceder. Ya. Eh, Al principio, ¿no? De la primavera, eh, han emprendido el viaje a Roma. Pablo es recibido por algunos creyentes romanos en el foro de Apio a 43 millas, 68 kilómetros de Roma, y en 3 tabernas a 35 millas, 56 de la capital. Nota, la frase en 28:15, salieron a recibirnos, es la misma expresión que encontramos en relación con el rapto de los creyentes que se usa en 1 Tesalonicenses 4:17, donde leemos, para recibir al Señor en el aire. Es el término usado generalmente por una delegación que ha salido a dar la bienvenida a un visitante oficial a quien acompañaban a la ciudad. Miren cómo Dios hace todo. Al apóstol Pablo lo reciben, salen, ¿no? A recibirlo, qué lindo. Pablo al fin llega a Roma y se le concede gran libertad, siendo vigilado solamente por un soldado. Nada más. En cambio, a Pedro, ¿cuántos lo vigilaron? 16. Y aún el ángel lo sacó de los 16. Era imposible, pero para Dios no hay nada imposible. Poco después de su llegada, reúne a los líderes judíos locales y les explica quién es y por qué estaba en Roma apelando a César. Los judíos se interesan por escuchar el mensaje acerca de Cristo y como resultado, unos lo aceptan y otros, por supuesto, no. Es el capítulo. Esta sería la última, ya, ¿no? El último tiempo de su ministerio que el apóstol Pablo. Y ante la multitud en Jerusalén, ante el tribuno, ante el Sanedrín, ante Félix, ante Festo, ante Agripa, ¿no? 7 defensas de su ministerio que ha tenido el apóstol que dar. Y Pablo cita a Isaías 6, 9, 10 para los judíos que no creen el Evangelio, referencia que también fue usada 2 veces por Jesús y por Juan. Pablo ya lo había usado en su epístola a los Romanos, Romanos 11:8,
¿no? Eh, eh, miren, Lucas termina su extraordinario relato de la siguiente manera. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo, abiertamente y sin impedimentos. 27:30 y 28:31 también. Durante este tiempo, Pablo escribe las cartas a los Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses. Qué hermano. Ah, maravilloso. Nota, la mayoría de los estudiosos de la Biblia creen que el apóstol quedó en libertad en esa ocasión y viajó una vez más por los distintos lugares predicando a Cristo hasta que fue arrestado final y, y martirio, ¿no? Fue durante su segundo encarcelamiento en Roma que escribió Primera y Segunda de Timoteo y Tito. O sea, después de 2 años tomó la libertad, pero otra vez lo meten a la cárcel y ahí escribe las 2 cartas más a Timoteo y a Tito, pidiéndole también que le traiga el capó 19. A ver, ¿quién puede leer Hechos capítulo 29, versículo 1? Javier, a ver, lee 29:1 de Hechos. Ya no hay. Pero yo tengo acá, yo tengo acá. A ver, vamos a compartirle capítulo 29 de Hechos. ¿Ya? A ver. ¿Qué dice? El Espíritu de Dios quiere escribir a través de usted la historia de la iglesia. ¿Ya? Hechos, la iglesia, hechos del Espíritu Santo, hechos de la iglesia. No termina ahí. Por ejemplo, capítulo, no sé qué capítulo estaremos ahora, pero en el año 1517, hechos de la iglesia, Martín Lutero clavó 95 tesis en la puerta de la iglesia que estaba construyendo, ¿no? Imagínate. Debemos continuar. Claro que no hay ya, ¿no? Pero hoy también está continuando en su ciudad de ustedes, en Pucallpa, en Huánuco, Piura. Julio está por cerca del nuevo puerto, a Chancay, ¿no? Eh, Ventanilla. Ventanilla, ¿ya? Eh, nosotros también escribiremos hechos en nuestra ciudad. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo la iglesia de Bechalón? ¿Qué hizo el pastor David? Solo anunció el evangelio. Anunció a través de la radio todo Oxapampa. Dios tiene un propósito para su vida. ¿Ya? Siga siendo usado por el Espíritu Santo. Siga escribiendo. Y terminamos acá. Maravilloso. Listo. ¿Preguntas? ¿No hay? Ha sido un lindo tiempo. Pastor, es interesante ver el libro de Hechos, ¿verdad? Cómo es que uno de los acontecimientos de Marcos 16, cuando dice que si bebieren cosa mortífera no morirán, eh, se refiere a Pablo, ¿no? O sea, está terminando el libro de Hechos y se siguen mostrando los milagros, o se siguen mostrando, ¿no? El obrar de, de Dios en las personas. Se sigue mostrando que así como Jesús enseñaba, y mientras él enseñaba, le presentaban enfermos y los sanaba, o sea,
no había un momento, no era un momento en el que Jesús decía, ¿saben qué? Ya ha llegado el tiempo de sanar a la gente y vamos a sanar. Ha llegado el tiempo de enseñar y vamos a enseñar. Sino lo que hace, que muchas veces se hacía eso simultáneamente, también se ve, ¿no? En la vida de los apóstoles, enseñando ellos y sanando. O sea, eh, ¿cómo poder decir que esas cosas ya pasaron? Bueno, ¿no? Es algo curioso, ¿no? ¿Cómo poder decir que esas No, no cosas hay que decir ya eso, ¿ah? terminaron? Porque dice estas Sí, cosas, estas señales seguirán a los que creen. Y el pastor que ha venido de Argentina, el pastor Roberto Rodríguez Aliaga, él llamó, ¿quién tiene dolor de cabeza, dolor de corazón? Pase, vamos a orar. Y oramos, oramos. Y el domingo, después estaban dos hermanas ya esperando en la puerta. Y yo digo, ¿quiénes son? No, yo soy la hermana que oraron por mí. Ya estoy sana de mi corazón. Ya no tengo dolor de cabeza. He estado 2 años con dolor de cabeza. Ya no tengo. He venido a orar al Señor, a dar mi testimonio. Tenemos que seguir orando. Dios está vivo. Yo les compartí unos testimonios cortos de lo que el Señor ha hecho conmigo acá. Ha habido endemoniados, Dios los ha liberado. Ha habido un joven muerto, pero su mamá vino a buscarme, dejando a su muerto y vino. Pastor, venga, y ore. Y lo encontramos frío, ya había muerto. Su yerno, no, su cuñado, estaba leyéndole el Salmo 23. Ya había muerto. Solamente vamos a orarle, como me había llevado para orar, y se me vino a la mente Hebreos, donde dice ese texto, las mujeres volvieron a sus muertos. Entonces dije, esta mujer se ha ido a traerme. Vamos a orar. Y yo agarré del pie nomás, le puse mi mano en el pie. Y de verdad, había arrojado sangre y había muerto ya. Y oramos. No oramos mucho pidiendo fortaleza, consuelo. Y Señor, esta mujer ha ido a buscarme. Escucha su oración de ella. En el nombre de Jesús, levántate, le dije así. Y ¡pua! Me pasó una electricidad a mí, que me asustó a mí nomás. Medio lo solté, pero empezó a calentarse, se sentó y empezó a hablar con nosotros. Milagro de Dios. Dios es poderoso. Dios está vivo. Quiere trabajar en nosotros y en ustedes y en su iglesia. Crean. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Hay que creer. Nos vamos a ver en Huánuco. Vamos a ir a la calle. Vamos a orar. Preparen sus corazones, ¿ya? Eh, bien. Queda 2 minutos, 3 minutos. A ver, permítanme. A ver, a ver. A ver, ya. Tarea. Y es el último, ¿ya? Esta semana están de vacaciones, ¿ya? A ver, permítanme explicarles. ¿Dónde está? Acá. Escúchenme, les voy a mandar un link y van a escribir su correo, sus nombres. Acá van a subir, por favor. ¿Están viendo la pantalla? ¿Sí? ¿No? Avísenme. Sí, pastor. Ya, Sí, sí, pastor. ya. Ahí está más grande. Ya. Acá van a subir el archivo en PDF o en Word. Sus preguntas del libro de Hechos de los Apóstoles. Acá la tarea 2 en PDF, en Word. Personaje que lo correspondió exponer. Y acá va las preguntas.
Miren, acá vale 20 puntos, tiene 30 puntos, ¿ya? Y de aquí la pregunta 1 vale 1 punto. No se puede poner medio punto. Hay 60 preguntas. Ya, si usted ha leído, va a responder rápidamente. Hay 60 preguntas. Hasta 60 preguntas. Ya, hasta acá. 1 punto. ¿Cuánto sería 60 preguntas a 1 punto? 60 puntos, ¿no? Pero vamos a considerar esto por 30 puntos. O sea, no se puede poner medio punto. Entonces, hay que poner... Entonces, las 60 preguntas va a valer 30 puntos. Ya, entonces, fácil. Usted, por ejemplo, acá dice una pregunta. Pablo al llegar a Roma le permitió vivir aparte con cuántos soldados que lo vigilasen. A ver, ¿quién me responde? Justo ahí en el PPT estaba. Ya, repone ahí, ¿no? Y continúa así. Pablo en Roma les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Verdad o falso? Así iba a ir llenando, ¿no? Después va a poner su asistencia. Los que no asistieron, van a poner su asistencia, vieron el video, falté, ahí. También la asistencia vale 25 puntos. Usted tiene que ser sincero consigo mismo, porque el video está grabado, ¿ya? Eh, arriba con esto y después su exposición vale 15 puntos. Total, la suma vale puntaje, se lo va a dividir entre para que sea la nota 20 y de 20 ya algunos tendrán 20, 17, 18, de acuerdo, según como ven. Y acá le ponen enviar y ya está. Listo. ¿Me han entendido? Y tienen plazo hasta ¿Qué pasó? hasta el próximo jueves. O sea, próximo jueves lo cierro este examen. Ya, Jueves 18, ¿no? jueves 18. Ya, de ahí Pastor, a Juan. ¿cuándo enviará el link, Pastor? Disculpe. ¿Cuándo mando? Ahorita mismo les mando. ¿Ya? Ya, Pastor. Al grupo. A ver, chequen si. A ver, esperen. Se pasó mi celular, se lentejeó. A ver, ya quedó así. Creo que es la nueva aplicación de WhatsApp, creo, Pipi. Es en el. Bueno, en el otro grupo me habían hackeado, pero se bloquea cuando ya lo quieren hackear. A ver. No. Ya, pueden tomar su cafecito y nos alistamos a las 9, estamos acá este, para la clausura. ¿Listo, chicos? Ya, pastor. ¿Van a enviar este otro link o es el mismo? Creo que Celín, acá nomás regresamos a la sala principal, ¿no? Ya nos van a dar las indicaciones. En CEP, IP Cristo, a ver, miren si les llegó. Talento, mi celular, ¿qué pasó? No llega a pasar. Es en No el llega, ¿no? CEP IP, que es de 2023. Ajá, ahí debe estar. Recién ha Acaba de llegado, recién ha llegar. llegado. Acaba de En llegar, el sí. 2023 acaba de llegar, pastor. Ya.
Esto, Listo. a mí me envíenme hasta el individual porque yo no estoy agregado a ese grupo del 2023. ¿Quién me está pidiendo? Yo, Wilson de Trujillo. No, a Trujillo no, muy maleados ¿No? son de Trujillo. Ay, Hay mucha televisión, veo ahora noticias nomás de Trujillo. No, no, estoy bromeando, no te vayas a resentir. Ya, estoy no probando, a te ver preocupes. qué cristiano es maduro acá ahora. Oiga, Listo. Eh, lo abren con el explorador de Chrome o Brave o el Edge. Edge creo es del mismo, ¿no? Ya. Wilson, mándame un mensaje ahorita para poder enviarte, ¿ya? Chicos, tomen su cafecito y volvemos a las 9, ¿ya? Un abrazo, Gracias. los quiero mucho y Dios les bendiga grandemente. Espero que hayamos aprendido, como yo aprendí de ustedes, muchas cosas también. Bendiciones. ok, pastor, gracias por la paciencia. Amén. Muchas gracias por sus enseñanzas, no se preocupe. Muchas gracias, pastor. Nos estamos viendo presencialmente. Gracias. Sí, pastor, gracias. Más pena por el tiempo. Por su En tiempo. Guanaco-